Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos pues a este círculo comunitario sobre el papel, el rol de la inteligencia artificial en las políticas públicas. La idea de este espacio es presentar distintas iniciativas que se han desarrollado e implementado exitosamente en esta intersección, utilizando metodologías de lo que hoy día se conoce como inteligencia artificial, que reúne finalmente un montón de técnicas venidas de la estadística, de las ciencias de la computación, y principalmente interdisciplinarmente es con el derecho, con las políticas públicas, con la economía, con muchos otros campos de aplicación. Y la idea justamente es hablar sobre esta intersección y de su papel en la formulación de políticas públicas para el impacto social. Nos acompaña entonces María Lorena Flores, profesora de la Universidad de los Andes y directora del grupo de estudios en Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones, informática, GECTI. Camilo Cetina, que se desempeña actualmente como ejecutivo principal en la Dirección de Innovación Digital del Estado en el CAF, en el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, María Lorena nos visita desde la academia, Camilo desde el CAF y Álvaro Riascos desde el sector privado como director y cofundador de Quantil, Matemáticas Aplicadas, y también como profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Entonces, para empezar, quisiéramos que cada uno nos cuente cuál creen que debe ser el rol o cómo han visto y cómo han sentido el rol de la analítica de datos, de la inteligencia artificial para apoyar el desarrollo del diseño de las políticas públicas. Camilo, si quiere arrancar, adelante. Súper, muchas gracias, Mateo, bueno, Álvaro, María Lorena, un saludo a todos, gracias por la invitación. Pues bueno, en general la inteligencia artificial es, aunque es una herramienta que tomó alguna moda hoy en día por el tema del COVID, es decir, hay unas aplicaciones después de la pandemia bastante ampliamente, digamos, aplicadas, ¿no? Los chatbots en telesalud, el tema, digamos, de algunos de teleeducación, los diagnósticos incluso automáticos que se generaban justamente por algoritmos de inteligencia artificial. Hay incluso mecanismos de contratación pública que se clasifican por algoritmos de inteligencia artificial y todo esto sucedió, digamos, por el COVID. Antes de eso, consistía más bien en una metodología experimental para tratar de mejorar algunas gestiones del Estado, por ejemplo, en temas administrativos, temas de trámites con los ciudadanos, ¿no? Entonces, algo que comenzó inicialmente como una solución inmediata, experimental para un tema de procedimientos, de pronto en relación con el ciudadano o procedimientos en relación con el sector privado, termina mostrando su potencial en la aceleración digital post pandemia en otros sectores, digamos, de la gestión pública. Entonces, ¿cómo veo yo ese rol? Ese rol, digamos, lo veo en una expansión continua, digamos, en las épocas, digamos, de pospandemia. Hay también unas aplicaciones interesantes en materia de lucha contra la corrupción, por ejemplo, que también comienza como una metodología experimental a ver en qué contribuye en materia de integridad pública y hoy en día es prácticamente una solución casi que necesaria para poder tramitar y para poder procesar una gran cantidad de información y una gran cantidad de casos que, digamos, a escala humana no podría ser, digamos, del todo procesable, o puede ser procesable, pero entonces la mitad de eso toca dejarlo prescribir por términos. Entonces si uno quiere como ser un poquito más eficiente, pues termina, digamos, tomando la inteligencia artificial en eso. Entonces yo creería que es eso y es un tema en expansión en diferentes sectores y, digamos, cerraría diciendo que más bien el reto en políticas públicas con la inteligencia artificial es formar capital humano, ¿no? Es decir, hacer que los funcionarios públicos, desde el nivel directivo, pasando por el nivel asesor hasta, digamos, el nivel más operativo, entiendan la utilidad de estas herramientas y aparte de eso, tengan como que un mayor compromiso y una mayor, estén un poquito más sensibilizados con las posibilidades que esas herramientas ofrecen, ¿no? Creo que si existe en este momento una tranca en materia de inteligencia artificial en políticas públicas, creo que es por un tema, digamos, de talento humano y de capital humano. Y no porque
no sean capaces, sino simplemente porque no hay unas iniciativas que permita integrar las tecnologías digitales en su quehacer diario en primer lugar y luego pues obviamente entender un poco más sobre el potencial de este método. Yo creería que es por ahí. Gracias. Bueno, gracias Camilo. Me quedo con algunos puntos importantes como la pandemia como un acelerador, un catalizador hacia que nos obligó a digitalizar muchos procesos de esta burocracia en la relación ciudadano-Estado. Ahorita voy a volver a ese punto. Por ahora le voy a dar la palabra a María Lorena para que nos cuente un poco entonces de ella, cómo es su relación en esa intersección entre la inteligencia artificial más del derecho. Ahí creo que ya puedes compartir pantalla, María Lorena, entonces adelante. Sí, gracias. Dame un segundito. Yo, digamos que lo que les traigo es como lo que estoy en estos momentos trabajando, que se relaciona mucho con el tema del panel y es cómo la inteligencia artificial se ve en políticas públicas. Entonces, cuando le agradezco primero que todo a Álvaro, a Camilo y a Mateo por esta invitación, y cuando a mí Álvaro me dijo como, no, Lorena, vamos a hacer un panel sobre inteligencia artificial y políticas públicas, yo justamente estaba trabajando en un paper sobre la implementación de la inteligencia artificial y si esa implementación en Colombia se basa en un modelo de regulación inteligente. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de los principios. Entonces, me causó mucha curiosidad, digamos, el panel y he tenido la posibilidad de ver otros de los paneles entre hoy y pues, lo que va corrido de la mañana. Y me causa mucha curiosidad que todos los panelistas acuden a textos nacionales e internacionales. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale la idea? Que nosotros siempre nos dejamos guiar, bueno, qué es lo que está pasando en el exterior, como por dónde tenemos que ir en temas de políticas públicas, qué es lo que tenemos que regular, ¿se regula o no se regula la inteligencia artificial? Y por ahí tenía un público que quería que lo hicieran, a ver cuántos de los que estaban acá eran ingenieros y cuántos abogados. Siempre me parece una pregunta, o quiénes trabajan en la parte como técnica y quiénes trabajan en la parte legal. ¿Y a dónde viene esa pregunta? Y es precisamente las personas que están dedicadas a crear este tipo de frameworks, de ética de la inteligencia artificial, de cómo se ve la inteligencia artificial dentro de una política pública. ¿Será que estamos regulando lo que no deberíamos estar regulando? Usualmente son los abogados, ¿no? Entonces, cuando uno ve en temas del sector público y el sector privado, ¿será que regulamos o no regulamos la inteligencia artificial? Siempre esa pregunta va a calar en todas partes. Y dentro de lo que, digamos, hemos investigado, es un proyecto, digamos, que muchos de los países se han centrado en un Smart Regulation, que es el enfoque que ha ofrecido, digamos, como la OECD, en donde se ofrecen instrumentos de regulación complementarios, en donde es un enfoque que incluye a las diferentes partes interesadas, en donde se le da ese empoderamiento a las diferentes partes para que sean reguladores subrogados. ¿Y para qué? Para que ellos mismos se incentiven a ir más allá, beyond compliance, ¿sí? Entonces, este enfoque de regulación basada en una Smart Regulation, en una regulación inteligente, tiene este pedazo, ¿sí? Entonces, de todos estos cuatro, digamos, como elementos, yo me estoy enfocando en este elemento y es la inclusión de múltiples partes interesadas. Entonces, no sé quiénes de ustedes dentro de sus países, sé que nos acompañan muchas personas de México, de Colombia, de Perú, también vi varios en Argentina, entonces, no sé quiénes de ustedes han tenido la posibilidad en realidad de hacer parte del proceso de creación de la política pública que va a manejar el tema de inteligencia artificial en sus países. ¿Quiénes de ustedes han enviado comentarios a los marcos éticos? ¿Quiénes de ustedes han puesto la voz dentro de estos marcos éticos? ¿Por qué? Porque todo esto va en una línea de principios que se han establecido pues desde el 2015 hasta hoy en día. Y lo que dice Camilo, la pandemia fue como el acelerador para que se crearan muchísimos más en términos de códigos de conducta para los diseñadores, para los ingenieros. Y si uno ve cómo se recogen esos comentarios a través de diferentes mecanismos, consultas, entrevistas, mesas de trabajo conjunto, etcétera, etcétera, en realidad nos podemos dar cuenta en dónde se cumple ese principio, ese enfoque del Smart Regulation sobre traiga las múltiples partes interesadas.
Y digo múltiples partes interesadas como la academia, la sociedad civil, la parte técnica, claramente los ingenieros no los podemos dejar por fuera, y el gobierno nacional. Entonces, cuando hablamos de mirar dónde están esas respuestas, nos hemos encontrado con diferentes marcos éticos. Yo aquí solamente voy a destacar algunos de los cuales estamos haciendo investigación, y es, por ejemplo, en Australia uno puede encontrar cada una de las respuestas a las consultas que se hacen, y uno las puede leer. Asimismo, puede encontrar como el resumen de todas esas respuestas y cómo se cambia el texto propuesto antes de la consulta y después de la consulta. Digamos, puede uno identificar si estos comentarios cambiaron, modificaron o todo siguió igual, ¿sí? Este es otro, que es el de Canadá, y ahí uno tiene como una tablita de tiempo en donde uno le dicen, mire, lo último que sacamos en abril de este año fue esta directiva, pero para llegar acá, desde el 2018 Canadá viene pidiéndole a las personas de sociedad civil, de la parte técnica, que ponga comentarios, que consulte, venga, yo miro cómo es que funciona en realidad la inteligencia artificial, porque no nos digamos mentiras, los abogados muchas veces no sabemos qué es lo que estamos regulando, ¿no? Entonces nos ponemos a regular cosas que ni siquiera nosotros sabemos cómo se maneja. Entonces es importante tener presente esas definiciones por parte de otros actores. Y este, pues claramente es el de la Unión Europea, es mucho más robusto, no estamos hablando de un país, sino es una estrategia conjunta entre toda la Unión Europea. Pero la estrategia también empieza en abril del 2018 y es hasta abril del 2021 en donde se empiezan a crear los documentos, digamos, que van a servir de base para, por ejemplo, decisiones automatizadas. Pero en Colombia nosotros empezamos esta carrera, digamos, contra los estándares internacionales en el 2020, 2019, 2020. Y durante el 2020, es decir, durante toda la pandemia, se sacan un montón, digamos, de documentos para comentarios, como el Consejo Internacional de la Inteligencia Artificial, como el marco de inteligencia artificial, el Task Force, el Sandbox de la SIC, o sea, salen tantas cosas al tiempo que no todos los actores tuvieron la participación necesaria. Y es muy curioso ver cómo, digamos, las consultas para entrega del marco ético se entregaban en un Excel, ¿sí? En un Excel donde no existía ningún tipo de participación, donde, digamos, los comentarios que se hacían al marco ético o a la construcción del Task Force, pues no tenían otra cabida y era como, no lo vamos a cambiar, así lo vamos a dejar. Entonces se veía que, digamos, esa parte del Smart Regulation, de que tengan en cuenta, tengan presente que los multi-stakeholders tienen voz, pues no se estaba viendo. Entonces, por eso se acude y, digamos, se recomienda un tema de co-creación y codiseño para cualquier tipo de política pública que tenga que ver con inteligencia artificial, en donde yo itere el producto que voy a tratar de sacar, llámese marco ético, política, directiva, ley, decreto, lo que sea, antes de sacarlo, itérelo con las múltiples partes interesadas, porque esas múltiples partes interesadas son las que le van a dar a usted las definiciones claves sobre esos conceptos que usted muy seguramente no conoce. Que sea una participación real, que a mí me diga, sociedad civil participó en esta parte, gobierno participó en esta parte, nos reunimos todos, se dialogó, se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque eso básicamente genera mayor legitimidad frente al proceso de creación de política pública, y segundo, ayuda a que los que van a estar regulados pues vayan mucho más allá de ese compliance en este sentido. Entonces, esas serían como mis primeras indicaciones. Esto está basado, digamos, como en una metodología que se llama Design Thinking y es también enfocado frente a lo que se conoce como el Impact Technological Assessment. Entonces, esa sería mi primera interacción. Muchas gracias, María Lorena. Es sumamente importante pensar en efectivamente quién está creando este tipo de marcos éticos, estas regulaciones, cómo se deben hacer, quién es la incluso entidad encargada, si existe ya una oficina, pues en nuestro caso en Colombia, con las capacidades técnicas desde todas las partes para liderar esta regulación, o si incluso se podría pensar en crear una nueva entidad que reúna esta multidisciplinaridad necesaria. Pero vuelvo sobre ese tema después de dar la palabra a Álvaro Riascos, que nos va también a contar entonces acerca de diferentes iniciativas en esta intersección entre análisis de datos y
y el impacto social. Adelante, Álvaro. Voy a compartir pantalla, ¿me escuchan? Te escuchamos y ahí abajo debes tener el botón como en la pantalla. Eso, ahí lo vemos. Bueno, no, básicamente, pues yo quisiera pensar en el rol que la analítica puede tener en el diseño de las políticas públicas, pues desde una perspectiva como de aplicaciones que pueden generar mucho conocimiento y valor para los formuladores de política y pues en general para la sociedad. Entonces, quiero hablar así súper corto de un proyecto que pues de alguna forma encierra muchos de los elementos interesantes dentro del aprendizaje de máquinas, como es análisis de texto, análisis de imágenes satelitales, con un problema de desarrollo económico que no sería posible hacerlo si no es porque tenemos acceso a estas tecnologías para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, esto es un proyecto que está a punto de terminar, pero llevamos más o menos 10 meses trabajando en conjunto con 2 firmas, Econometría GeoStudio y nosotros en Quantil. Y básicamente en el país creo que esto aplicaría a una gran cantidad de países, probablemente donde no existe una cartografía muy bien definida. En el caso de Colombia, pues siendo un país de ingreso medio, tampoco incluso tenemos claridad sobre la red vial terciaria, es decir, estas carreteras usualmente despavimentadas que unen a municipios o veredas pequeños y los acercan a las carreteras que son ya un poco mayores, que lo llevan uno a las carreteras principales. Entonces esto realmente es lo último que se construye para expandir los medios de transporte, el medio de transporte en Colombia. Y pues bueno, este tipo de problemas se enfrentan en todo tipo de países en desarrollo. Entonces no tenemos eso y tampoco hay mucha claridad sobre cuál es el impacto en bienestar que hacer esas carreteras que tienen un costo grande, pues tienen sobre la población. La misma focalización es compleja, quién es el ejecutor de esas obras, si es a nivel del gobierno, del municipio o de un departamento. Esto es un trabajo con muchísimas personas. Aquí listo, pues la gran mayoría de nuestros colaboradores. Aquí hay un trabajo enorme de procesamiento de imágenes satelitales y pues eso es un equipo, solamente esas personas son un equipo como de 10 personas. Entonces, los elementos de este proyecto son un análisis de texto y pues después podremos hablar de los riesgos y de cómo potencializar el uso de estas herramientas en el sector público. Creo que aquí también tocamos, explicando este proyecto, tocamos muchos de las dificultades que enfrentamos para hacer una realidad el uso de estas herramientas en el sector público. Entonces, en el caso del análisis de texto, recogemos todos los datos de contratación pública en el país, nos concentramos en aquellos datos que son para inversiones en la construcción de ese tipo de vías, y eso es básicamente descargar una gran cantidad de contratos y hacer un análisis del texto para extraer en qué municipios se realizaron las obras, qué tipo de obra fue, cuáles fueron los montos y fecha de inicio, finalización. Es un proceso, eso es interminable, digamos, el análisis de un poco más de inicialmente unos 2 millones de contratos, como en los últimos 10 años, y después de depurar, pues termina uno con una base de datos que al día de hoy seguimos haciéndole filtros y cambios después de 8 meses. Pero sin estas herramientas hubiera sido imposible tener una noción de realmente cuánto se ha invertido en este tipo de obras. Después tenemos un análisis de las imágenes satelitales de Colombia que nos permitan identificar cuál es el trazado de esas rutas. Eso no existe para todo el país. Para eso usamos unos modelos entonces de aprendizaje de máquinas que toman esas imágenes satelitales, los vamos a entrenar en un departamento en particular en Colombia para el cual sí tiene un diseño
bien preciso esa red vial terciaria, entrenamos esas imágenes ahí y después utilizamos eso para reconstruir una gran parte del país y nos apoyamos también en un trabajo manual que ha venido haciendo la Dirección de Planeación Nacional. Y una vez tenemos esa caracterización, podemos caracterizar esa red mediante algunas técnicas de análisis de grafos, por ejemplo, y cosas básicas como densidad de las vías en un departamento, cosas de ese estilo, que nos permitan después hacer un análisis de causalidad que va de inversiones a medidas de bienestar. Para las medidas de bienestar tomamos una gran cantidad de bases de datos administrativas que tienen alguna forma de medir cuál es el bienestar de los municipios en toda Colombia. Entonces, ya un poco, eso explica el proyecto en su gran mayoría. Paso ahora solamente, pues, muy por encima. Tenemos que extraer este tipo de información de los textos. Si es un mantenimiento, si es una rehabilitación, los municipios a veces traen pues cantidades de nombres que son diferentes y se refieren al mismo municipio. Pues eso hace muy complejo, digamos, el proceso, pero pues es un proceso de escribir cantidades de reglas de expresiones regulares. El otro proceso importante es entonces el de la construcción de la vía terciaria. Para eso utilizamos imágenes del Sentinel-2. Estas son imágenes gratuitas que tienen pues 13 bandas espectrales, etcétera. Y de ahí lo que hacemos es entrenar un modelo que es una red neuronal profunda. Este es el tipo de arquitectura que se utiliza y se entrena con un departamento que sí conocemos el trazado, entonces se hace esta división de las imágenes y donde realmente en los píxeles, donde realmente una vía terciaria, pues se etiqueta con un 1, digamos, y se entrena un modelo que trata de hacer esa predicción. En términos generales eso funciona bastante bien y después se lleva a los demás departamentos del país y, por ejemplo, uno le introduce esta imagen satelital y esto es la predicción que hace de la red y después en general se entra a hacer un análisis manual con el fin de tratar de hacer correcciones en caso de que el algoritmo se haya equivocado, por ejemplo, en una carretera que es la entrada a una hacienda, sin ser una carretera pública. En este caso no sucede, pero se podría confundir con un río y pues ese tipo de cosas, digamos, lograr con algoritmos superar esos problemas, pues es realmente un reto y ya funciona bastante bien. Y el último componente, estas son las medidas de caracterización de la red para los diferentes, entonces usamos un poquitico de análisis de redes para hacer eso. Y al final, y ya con esto termino, la idea es toda esa información, utilizarla para entender cuál ha sido el impacto que han tenido estas inversiones en el desarrollo rural. Entonces, en este momento estamos escribiendo conclusiones sobre eso, pero también es un lugar donde hay una intersección muy bonita con analítica porque hacemos modelos estándar de econometría, que ha sido lo que los economistas han hecho durante años y está súper desarrollado, los modelos de primeras diferencias, diferencias en diferencias como métodos de estimación para identificar efectos causales y estamos en el proceso de hacer chequeos de robustez usando técnicas de aprendizaje de máquinas aplicadas a identificar efectos causales. Entonces, bueno, eso es lo que quería contarles de lo que se puede hacer y pues yo pensaría que eso de alguna forma sugiere que hay cantidad de cosas interesantes para hacer como aporte desde la analítica al diseño y a la evaluación de políticas públicas. Genial, Álvaro. Incluso entonces lo uniría nuevamente con lo que decía Camilo y María Lorena, de un ejemplo de cómo también en la pandemia ese tipo de levantamiento de información pues se volvió imposible y cómo nuevamente entonces a través de técnicas no convencionales como el uso de imágenes satelitales pues pueden ofrecer estas ventajas de generar unas bases de datos mucho más completas de las que actualmente podemos tener, en este caso de redes de vías terciarias, pero seguramente en muchos otros aspectos. Entonces volvería justamente a este punto entonces con Camilo
nuevamente sobre como el COVID y toda esta pandemia que nos aceleró la transformación digital, si se quiere, también los marcos regulatorios del mismo, aplicaciones en distintos campos y bueno, ¿y qué nos quedó? ¿Qué quedamos después de la pandemia, después de 18 meses de esto? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué se debería quedar y de pronto qué se debería replantear? Camilo también, si quiere compartir pantalla abajo, puede hacerlo y adelante. Gracias. Bueno, voy a ver si es así, ¿no? A ver si estoy loco. Ahí estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O sí lo ven? Sí, ok, vemos. Súper. Gracias. No, pues miren, creo que hay como tres grandes campos allí en donde la aceleración digital tiene como una aplicación, digamos, y unas implicaciones serias para inteligencia artificial. Lo primero es que los datos abiertos se convirtieron en un activo ya natural en el ciclo de política pública. O sea, y la pandemia aceleró esa tendencia. ¿Por qué? Porque como el virus no se entendía, y no se entendían ni en la comunidad de policymakers, ni en la comunidad médica, ni en la comunidad epidemiológica. Entonces, al final, los diferentes agentes se dieron cuenta que tocaba compartir información y tocaba aprender y tocaba, digamos, compartir los datos para que hubiera una especie de aprendizaje lamarckiano, pues, ¿no? O sea, para que todos pudiéramos como compartir las inferencias que vamos haciendo sobre el comportamiento del virus y poder ahí sí, con base en una evidencia, generar una política pública. Entonces, eso empieza, digamos, a mostrar el potencial que tienen los datos abiertos para poder generar evidencia en materia de política pública y una respuesta en una condición de emergencia. Entonces, y a eso al mismo tiempo genera también una conciencia nueva en la sociedad en la cual también se solicita cierta información y cierto nivel, digamos, de transparencia. Y en esa parte también yo cerraría diciendo con que la demanda que existe por datos está creciendo mucho más de parte de la academia, de la sociedad civil organizada, de parte incluso del mismo sector privado, como para mirar cómo se colabora en este sentido, ¿no? Y ahí entro, digamos, en un ejemplo muy de pronto, no sé si tonto, pero un ejemplo muy diciente, que pareciera que no tiene nada que ver con nuestro tema, y es la reciente controversia que hay sobre la publicación de los contratos para las vacunas. Si el dato fuera abierto, el mercado quedaba completamente informado sobre en qué condiciones se está suministrando las vacunas, independientemente, digamos, de la estructura de mercado que gobierna sobre las farmacéuticas, ¿no? Y eso permite que, por ejemplo, el sector privado que consiguió permisos para vacunar a sus empleados, pues tenga una información un poquito más, y a partir de los datos un poquito más certera sobre cuáles son las condiciones del mercado, para él también saber a qué se compromete con el Estado cuando decide colaborar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, como no hay información o como hay un secretismo, pues retrasa, digamos, la respuesta en materia de emergencia, ¿no? Y vimos que en el caso del gobierno de Colombia, entonces tuvo que llamar a los señores del gremio industriales para ver si por favor nos prestan 200.000 porque es que no han llegado, ¿sí? Y ese tipo de descoordinaciones pasa es porque no hay información sobre ese tema. Entonces, simplemente como para que nos demos cuenta que esa agenda ahí en datos abiertos y que el dato como tal es un activo en política pública, es necesario. Y una vez el dato está abierto y está estructurado y lo tenemos lo más limpio posible, pasa entonces una aplicación que utiliza ese insumo, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso nos lleva, digamos, a unas necesidades en materia de inteligencia artificial en sus marcos éticos, que es un poco lo que desarrolló María Lorena, ¿no? Que en Colombia yo estoy de acuerdo con María Lorena en parte. Lo que yo diría es más bien que ese tipo de concertaciones o de esquemas de co-creación no se han desarrollado ni en inteligencia artificial ni en ninguna otra regulación. O sea, existe, por ejemplo, en Colombia una cosa que se llama el SUCOP, que es la plataforma en donde se ponen las nuevas regulaciones. Eso empezó a surgir gracias al acceso, digamos, de Colombia a la OCDE, ¿no? Entonces la OCDE, digamos, yo antes era funcionario público y la OCDE lo que nos decía, se hizo un estudio con el DNP y lo que nos decía era, si ustedes siguen así, va a llegar un día en donde haya más regulaciones que niños nacidos vivos. Entonces, o paran y se ponen a pensar sobre esto, o de verdad va a haber más regulaciones que gente que regular,
Entonces, se abre el SUCOP para empezar a racionalizar el tema de las regulaciones para que la gente comente y no como ella, como María Lorena nos decía, que está pasando con inteligencia artificial, que es una hoja Excel, etcétera, sino para que lo haga de una manera más interactiva, más abierta. Pues lamentablemente al sol de hoy, el gobierno ni en temas de inteligencia artificial ni en otros lo ha desarrollado y eso ha sido, digamos, una limitante, sobre todo para poder hacer un uso responsable y un uso ético, digamos, e informar al mercado, digamos, y a los diferentes sectores del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y ahí, pues, en el tema de la ética, yo creo que pues, ya el público conoce muy bien la necesidad, por ejemplo, de la transparencia algorítmica, la necesidad, por ejemplo, de identificar muy bien los riesgos que hay en materia de sesgos, los conflictos que existen entre las aplicaciones de inteligencia artificial y unos derechos fundamentales como la no discriminación o como el derecho a la privacidad, ¿no? Hoy en día nosotros hemos suministrado una gran cantidad de información a partir de las diferentes apps para controlar la pandemia y esa información no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces sí, servían para que los algoritmos funcionaran, pero hoy en día hay una caja negra y es qué va a pasar con nuestros datos en materia, digamos, de reutilización, digamos, de esa información o de tráfico de esa información y todo ese tema, digamos, que puede entrar en conflicto con ciertos derechos fundamentales en materia de desarrollo y de aplicación de inteligencia artificial es un problema y es un reto que yo siento que en Colombia pueden algunas cosas estar escritas, pero no está puesta en la práctica, ¿no? Y la prueba es el COVID, ¿no? Y las aplicaciones Corona App, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí hay un problema. Y diría que otro gran espacio en donde esto podría posicionarse e implementarse es en el tema de la compra pública de inteligencia artificial. O sea, el Estado no es un desarrollador, ¿no? No se sienta los mismos funcionarios públicos a escribir el código, a desarrollar las diferentes plataformas ellos mismos para utilizarlos en diferentes procesos, digamos, de la gestión pública, ¿no? Entonces, pues toca comprarla, toca contratarla, ¿no? Entonces, ahí hay un mercado de los diferentes desarrolladores, pero ese mercado está bastante desinformado en una parte sobre las diferentes necesidades que se estructuran, digamos, en compra pública, y en la misma compra pública está también desinformada sobre cómo es que se estructura el tema de los proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que para todo el público es un poco claro, de pronto lo explico, como en general la compra pública tiene un ciclo, ¿no? Uno primero estructura la necesidad, es decir, documenta qué es lo que necesita comprar, qué problema necesita resolver, qué cosas necesita contratar, mira cómo está el mercado, y esas dos cosas constituyen lo que en Colombia se llama el estudio previo, pero en otras legislaciones pues se llama simplemente como la estructuración de la necesidad. Luego, con base en eso que ya tengo y en los presupuestos que ya estudio, decido cuál va a ser el procedimiento contractual que utilizo, si lo voy a contratar directamente, si voy a abrir una licitación, si voy a desarrollar digamos, una invitación cerrada a proponer, etcétera. Y cuando ya tomo esas dos decisiones, el presupuesto, el mecanismo, desarrollo los términos de referencia, ¿no? Que van a ser las condiciones para poder contratar e informar al mercado de qué es lo que yo necesito. Esos términos de referencia, cuando el proceso es lo suficientemente abierto, se comentan, y el problema en el caso de la inteligencia artificial es que esos estándares éticos de los que estábamos hablando no se utilizan en los términos de referencia en donde se estructura la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, no se le pide ciertos niveles de rendición de cuentas al desarrollador que se pide contratar. Y eso debería pedirse desde el mismo momento en que se estructura la compra pública. Y eso no está pasando. Entonces, ahí es donde ya empezamos a incurrir en ciertos riesgos, digamos, de un uso un poquito irresponsable o un desarrollo irresponsable, digamos, de la inteligencia artificial en Colombia y yo diría en América Latina, ¿no? Entonces, esos estándares deben entrar desde ahí, desde el ciclo. Y una vez tú desarrollas, digamos, ese estándar, entonces ejecutas el proceso de contratación de compra pública, ¿no? Entonces, se ejecuta la licitación, los diferentes proponentes pujan por el contrato. Obviamente, pues en teoría, pues debe ser el mejor proponente el ganador, el que me ofrece una mejor relación entre precio y calidad, digamos, de lo que he contratado, pero esto también incluye que el mismo proponente también esté sensibilizado y entienda, digamos, cuáles son esos estándares éticos en materia de inteligencia artificial, entienda
que hay algunos desarrollos y algunas aplicaciones que podrían entrar en conflicto con ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos y que por lo tanto suministran un servicio de acuerdo con esos marcos lo suficientemente éticos. Ese proceso de estructuración de la compra pública no está desarrollado en materia de inteligencia artificial, quiero decir, porque después viene, usted contrata y luego viene la supervisión del contrato para poder entregar el bien, digamos, o el servicio, digamos, con plena, digamos, satisfacción de los usuarios, y eso, digamos, no está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque el supervisor generalmente no entiende, digamos, cuáles son como esos estándares o no ha, digamos, consumido suficiente información y se ha sensibilizado, digamos, con esas posibilidades. Entonces, ahí yo siento que hay unos retos bastante complicados para gestionar. Y, digamos, cerraría diciendo con los temas donde pues, he explorado un poco más, son los temas de las aplicaciones de inteligencia artificial en lucha contra la corrupción, que los tengo creo que por acá, perdón, están por acá, Entonces, hay, digamos, unas experiencias, digamos, como en Brasil hay un analizador de licitaciones y adendas que se llama ALICE el acrónimo en portugués. Y ese analizador es interesante porque, similar a lo que nos acaba de mostrar Álvaro, ellos hacen una lectura, digamos, del texto, ¿no? Es el procesador, digamos, del lenguaje. Y a partir de ciertas palabras de los contratos, ¿no? Porque ellos no tienen unos datos lo suficientemente abiertos en Brasil y hay diferentes estándares, la máquina toma, digamos, unas banderas rojas y le dice a los auditores de la Contraloría General de la Unión, dice, mire, de estos 2.000 contratos que acabo de ver, creo que aquí hay unos 200 que tienen un riesgo, digamos, que usted debería mirar. Y el señor vuelve y pasa esos 200, digamos, por una otra plataforma, y ahí se le filtran otros contratos y el auditor, ya leyendo, digamos, mirando bien los contratos, decide, digamos, enfocar su auditoría sobre esos procesos contractuales. Y eso permite, digamos, que los auditores tengan una utilización eficiente de su tiempo. Yo no sé si alguno del público esté familiarizado con los conceptos de auditoría, pero hay un concepto que se llama materialidad, y es que el auditor no se pone a buscar cuánto nos gastamos en comprar esferos, sino que mira los grandes procesos, digamos, de gasto público, en general de la empresa privada, digamos, de gasto. Y ahí luego elige aleatoriamente cuáles podrían ser sujetos, digamos, de auditoría, pero eso toma, digamos, un tiempo. Más eficiente es que la máquina te diga, mira, ya miramos absolutamente todo y aquí es donde encontramos unos riesgos. Entonces el señor ahí se ahorra un trabajo de unos procedimientos complicados y más bien ya entra a auditar lo que de verdad podría tener, digamos, un riesgo sin ese velo, digamos, de ignorancia, ¿no? Entonces, y estos desarrollos hoy en día quieren ser copiados en el resto de América Latina, pero de nuevo el problema es que no han podido estructurar bien la compra pública de inteligencia artificial. Y aquí no me refiero solamente como a los temas éticos, sino me refiero ya como a los temas operativos. Entender qué es lo que está pasando con los datos que se requieren, entender cuál es la capacidad de procesamiento y de poder de cómputo que se requiere, digamos, para hacer este proceso, y de pronto entender cuál es el nivel de limpieza de los datos que se requiere también para poder generar este tipo de resultados. Hay otras plataformas que ahí pongo, digamos, también como en calidad de ejemplo. El Banco Mundial desarrolló una muy interesante que es sobre su propia contratación, que identifica, digamos, unos riesgos de corrupción y está todavía en prueba de concepto, pero permite a través, digamos, de ciertos datos del contrato, las fechas, los proponentes, el mecanismo de contratación, mirar, digamos, los riesgos de corrupción. Y Funes, que es una aplicación que existe en Perú por una organización de sociedad civil que se llama Ojo Público, identifica, digamos, unas potenciales redes de conflicto de interés. Dicen, pero es que el señor X, financió la campaña del señor Y, que tiene un contrato con el señor Z, que a su vez tiene acciones en el señor X. Entonces, ellos identifican, digamos, esa potencialidad, digamos, de redes para dar con algunos casos de corrupción a partir simplemente de pura analítica, digamos, predictiva, ¿no? Entonces, de nuevo, eso necesita una limpieza de los datos que en Perú, digamos, han superado a través pues, del trabajo de esta organización. Se quiere copiar en otros países, pero ha sido muy difícil porque
y creo que ese es el otro gran reto de inteligencia artificial que el COVID de pronto nos mostró, pero la gente como que no ha podido verbalizarlo y como aplicarlo en su quehacer. Y es que en los proyectos de inteligencia artificial, y ustedes lo saben, el 80% del tiempo se va en trabajar a los datos y en limpiarlos, y solo el 20% es el desarrollo del algoritmo. Pero en el sector público, cuando quieren desarrollar estas plataformas de inteligencia artificial, sobre todo en este tema de lucha contra la corrupción, quieren tener el algoritmo ya, meterle toda la plata posible y descuidan el tema de los datos. Entonces, esos, digamos, son como los grandes cambios que ha generado la pandemia y hacia dónde vamos, ¿no? Un tema, digamos, de la regulación, sí, de los temas éticos de inteligencia artificial, la estructuración de la compra pública de inteligencia artificial y la posibilidad, digamos, de, como señalaba en la primera pregunta o en la primera intervención que hice, de identificar los datos como ese valor, ese activo, digamos, de valor, pero que tiene que estar depurado, limpio, estructurado para poder funcionar. Si no, es muy difícil, digamos, progresar en estos temas. Y yo digamos, dejaría ahí la intervención. Gracias. Muchas gracias, Camilo, por esa presentación tan holística sobre retos y oportunidades que igual nos deja la pandemia en términos del uso de datos para gestionar y mejorar la calidad de vida de las personas. Lo pasaría la pelota a Álvaro. Camilo mencionó varios de estos retos: transparencia algorítmica, privacidad de la información, justicia algorítmica. María Lorena también hablaba mucho de estos puntos hacia una regulación mucho más grande. A ustedes de la industria, en sus diferentes proyectos, ¿cómo ven estos retos? ¿Cómo enfrentan este tipo de problemas? ¿Y cómo creerías que debería ser entonces el papel de la empresa privada en el marco de estas regulaciones y en el apoyo hacia el gobierno en estos temas? ¿Qué hubo, Mateo? No, pues yo comparto muchísimo de las cosas que menciona Camilo, pues porque creo que la empresa privada puede jugar un papel importante en resolver muchos de estos problemas, que pues ineficiencias del Estado, falta de información para la toma de decisiones y una serie de problemas que yo creo que son uno de los principales obstáculos para progresar desde el punto de vista de tener una buena información y poderla analizar y poder tomar buenas decisiones en el sector público, es que pues, la información está en compartimientos y la gente no se puede hablar por una limitación de privacidad en el uso de la información, pues también de inoperancia y de imposibilidad de los diferentes departamentos administrativos de compartirse información. Entonces, pues yo veo eso como un limitante enorme, lo he visto en proyectos que son del máximo interés para el Estado, digamos, no para un gobierno en particular, y es imposible que un departamento administrativo en Colombia se hable con otro y se comparta una información. Cuando hay formas de hacerlo, digamos que eso no es una cosa rara, ya tenemos el conocimiento justamente de las dificultades de compartir información sin revelar información privada, reconocer eso y haberlo estudiado en el mundo de las ciencias de la computación por años, ha también generado soluciones y se puede hacer. Entonces, el sector privado puede jugar un papel importante facilitando que haya mayor información compartida en el sector público y no pues que simplemente la gente trabaja con los datos con los que uno contrató, porque el otro ente administrativo no puede compartirlos. Entonces eso me parece que es algo que deberíamos de trabajar y que hay soluciones. Entonces lo he vivido y aparece en todas partes. Y eso me lleva también a algo que también mencionaba Camilo, y es, hay una información que se genera por el público para que, digamos, los gobiernos tomen decisiones, pero el público no tiene acceso a eso. Entonces, yo a veces me pregunto la cantidad de cosas que se financian con recursos públicos y la información termina en manos de una entidad privada o un departamento administrativo
que no puede revelar esa información o no quiere o es un lío. Entonces, yo encuentro absolutamente imposible a veces encontrar datos para hacer una investigación que no hayan sido recogidos por uno, porque los del gobierno están llenos de restricciones. Cuando todos nosotros ayudamos a construir esos datos del gobierno, entonces es inconcebible que, por ejemplo, la base de datos más importante en salud pública en el país no tenga acceso a nadie, solamente los que trabajan con esa base de datos. Directamente, no hay forma de uno tener el microdato debidamente pues, anonimizado, perturbado para poder trabajar. Entonces, el reto de la información me parece impresionante. Y ya desde una perspectiva un poco más filosófica, yo veo hacia el futuro muy difícil regular una cantidad de invenciones tecnológicas y yo no sé cómo van a ser, pero digamos que tengo pesadillas cada que pienso cómo un algoritmo puede decidir qué aviones despegan, cuáles aterrizan, cuáles carros se van a mover en una ciudad y quién tiene digamos, la responsabilidad de que las cosas funcionen y si no funcionan, quién pone la cara. Todo eso me parece una locura desde el punto de vista moderno y pues nosotros ahí siempre iremos enfrentando eso poco a poco. En el tema de regulación de las aplicaciones para, por ejemplo, taxis, es un lío, eventualmente nos hemos enredado en impedir que estas personas que tienen estas aplicaciones y utilizan esto, pues funcionen bien. La gente que regula el mercado laboral de empresas como Rappi, no hemos sabido tampoco digerir eso. Entonces, la regulación en estos temas me parece que va a ser muy, muy caliente y muy difícil. De acuerdo, Álvaro, y justamente un problema similar al que mencionas había hablado María Lorena, en donde desde diversas agencias o entidades estaban intentando formular este tipo de marcos regulatorios, se lanzaban convocatorias, se buscaba apoyo y realmente no había, pues nos estaban hablando entre ellas, no hay alguien que realmente interconecte y centralice tanto la información como su regulación y todas las distintas iniciativas que se pueden generar con ellos. Entonces, de pronto vuelvo a María Lorena. Veo que hay un par de preguntas en el chat, creería que de pronto tú podrías contestar mejor esta, y que es, ¿qué gobierno consideras que tiene más fortalecido el marco regulatorio en gestión pública de inteligencia artificial que nos permita obtener mejores prácticas para América Latina? Y quisiera también hacerte una pregunta de algo que tú mencionabas, y que es que en Colombia y en América Latina como que tiende a importar esos marcos regulatorios, a esperar un poco que países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, como que los desarrollen y luego tomamos eso como base, pero en contextos totalmente diferentes, en contextos donde de pronto tenemos pues unas bases de datos pues en un menor nivel de desarrollo, datos mucho más descentralizados, todavía estamos adquiriendo la información. Entonces, bueno, esta pregunta para el público y también como qué opinas de importar esos marcos regulatorios a un contexto como el colombiano o en general de América Latina. Buenísimo. No, muchas gracias. Aparte que creo que Camilo hizo parte pues de esta parte de relatorías con el CAF, si no me equivoco, en términos de la creación de estos marcos éticos. Entonces, para responderle a Alfonso, creo que fue el que hizo la pregunta, pues en realidad sería muy interesante ver que para América Latina nosotros podemos crear algo para nosotros, porque nosotros no somos la misma sociedad que Europa, que Canadá, que Australia. Nos podemos guiar y claramente, digamos, dentro del, si quieren les voy a mostrar algo que me pareció, pues a mí me pareció muy importante encontrar frente a los contenidos de qué pasa en otros países, ¿sí? Porque es que no siempre cuando uno habla, digamos, de marcos éticos de inteligencia artificial o ética en Latinoamérica, necesariamente tenemos que dejarnos guiar por lo que esté pasando en Estados Unidos o ellos son los únicos que nos pueden orientar. Digamos, eso fue una de las críticas que sociedad civil le hace al marco ético de la inteligencia artificial en Colombia, precisamente porque lo que establece es que nosotros no tenemos la capacidad de crear un consejo,
¿sí? De personas expertas en estos temas, y lo que hace el gobierno nacional es decidir tener unos principios de marcos éticos basados en Estados Unidos y en lo que se había trabajado en otros países, pero además de eso dice, vamos a crear un consejo, ¿sí? Que se va a encargar, digamos, de la creación de políticas públicas sobre inteligencia artificial, y este consejo va a estar estructurado única y exclusivamente por personas internacionales. Es decir, de entrada ya está asumiendo que en Colombia no hay ninguna persona experta en estos temas. Y eso es pues gravísimo, porque deja de lado y deja a un lado, no toma la voz de las personas que trabajan y están trabajando en estos momentos inteligencia artificial en el país. Entonces, a mí me parece una muy buena estrategia lo que hace Australia y la Unión Europea en términos de que vamos a dividir por sectores. ¿Qué pasa en el sector salud? ¿Qué pasa en el sector justicia? ¿Qué pasa en el sector automotriz? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que muchas de la regulación, digamos, que estaba como caminando en varios de los países, atinaba a básicamente 2 puntos: decisiones automatizadas, todo el tema de los sesgos de automatización y los riesgos de los algoritmos, y 2, el tema de la responsabilidad de los vehículos autónomos. Entonces, estos eran como digamos, como las 2 grandes branches de la discusión. Y claramente hay un tema que bien mencionaba Álvaro, que es el tema de el uso de la inteligencia artificial para aplicaciones en salud, ¿sí? Pues por todo el tema de la pandemia. Entonces lo dividen, digamos, en varias áreas. Yo creo que ellos tienen una muy buena acercamiento frente a cómo se debería realizar. Y para los que estén interesados en esta página, aquí salen varias iniciativas y están todos los documentos que se están trabajando a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Me parece a mí que es, digamos, interesante, pero vuelvo y repito, no hay que comer entero, digamos, nosotros también podemos sacar nuestras propias cosas, porque la sociedad, y lo que bien decía Álvaro, los datos aquí son diferentes, la recolección de datos en Latinoamérica es diferente, cómo se visualiza la información en Colombia es completamente diferente. Entonces, no en realidad me parece que deberíamos como copiarnos, sino deberíamos tomar las iniciativas de otros países, claramente como una guía, pero deberíamos adaptarlo también a Colombia, porque nosotros no tenemos aún, por ejemplo, lo que mencionaba Camilo, el SUCOP, pues sí, es una página y uno tiene que crear su cuenta, pero lo que él mismo decía, no ha avanzado en estos temas. Entonces, es una guía o es una base. A mí me gusta mucho el del Reino Unido, pero para términos de cuidar el tema de protección de datos con el uso de inteligencia artificial, creo que es una muy buena guía también. En el ICO se manejan muy buenas, como buenas prácticas para empresarios para utilizar inteligencia artificial basada en el buen manejo de los datos, que creo que ese es uno del core para los ingenieros y para los empresarios que trabajan en inteligencia artificial y que todo el tiempo tienen a la regulación en temas de protección de datos, pues en ese camino. Y lo que mencionaba Mateo frente a estos marcos éticos, yo creería que al momento, digamos, de utilizar este tema de Smart Regulation y basarnos en principios, pues está bien, digamos, yo no digo que esté mal. El problema es que cuando uno no invita a los expertos a hablar de cosas, pues tendremos unas regulaciones un poco absurdas, ¿sí? Solamente por poner un ejemplo. Hace poco salió el proyecto de ley 600 que regula, un tema ahí para niños, niñas y adolescentes, y básicamente es moderación de contenidos en Internet. Y la definición de proveedor de servicio de Internet era errónea. Entonces, si no traemos a las personas que trabajan en ese sector, que son los ISPs, que son los que están trabajando el día a día este tipo de aplicaciones, pues en realidad la regulación va a estar mal, ¿sí? Y eso es lo que nos va a pasar muchas veces en inteligencia artificial. Cuando estamos tratando, el año pasado salió un proyecto de ley, afortunadamente se archivó, pero salió un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que coloca una definición de inteligencia artificial completamente pues sacada de los cabellos,
¿sí? Entonces, cuando no hacemos parte a estas personas técnicas, a todos ustedes que son los que hacen parte del día a día, del trabajo de recolección de datos, del uso de inteligencia artificial real, si no ponemos única y exclusivamente a abogados a trabajar en esto, pues no estamos haciendo nada. Y eso es a lo que llama el Smart Regulation, y es ponga a todos en la mesa, no solamente para informar, sino para que unos aprendan de los otros, ¿sí? Y así llegamos a un consenso. Entonces, esa es básicamente, esta página a mí me gusta porque, bueno, está actualizada con lo que pasa en varias cosas en Latinoamérica. Entonces, creo que eso es bien interesante, sobre todo para los que estamos hasta ahora, los países que hasta ahora están empezando con este tema de regulación. Se vienen dos cosas muy importantes, y es automatización en las decisiones y cambios en temas de responsabilidad civil frente al uso de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esas serían también como a la guía a la que nosotros estaríamos llegando. Y obviamente, ya para concluir mi intervención en este punto final, es, pues también nos tenemos que separar un poquitico de ese solucionismo tecnológico al que estamos acostumbrados, ¿sí? Y era lo que decía Camilo, ¿sí? Él mencionaba un tema bien interesante, y es, bueno, ¿cuál es el procedimiento en realidad para la adquisición en temas de contratación pública de este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Pero si miramos los que se ha desarrollado en Colombia de inteligencia artificial o la llamada inteligencia artificial, en algunos de los proyectos, pues no hay ningún protocolo de contratación, ¿sí? Cuando se contrató Watson, cuando salió Pretoria, el tema de la Contraloría, pues no hay un procedimiento claro, ¿sí? Y muchas veces se termina gastando el erario público en estas herramientas que muy seguramente en un corto o en un largo plazo no van a funcionar porque no existían esos estándares de los que nos hablaba Camilo. Entonces, creo que ahí dejo yo en el tema de no todo se soluciona tecnológicamente, un solucionismo tecnológico, pero también en el sentido de que sí existen buenos estándares internacionales en los que nos podemos guiar, pero agregándole, obviamente, un tinte donde sí hay expertos en Colombia que le pueden aportar a la discusión, como los que están acá presentes. Yo también, María Lorena, muchas gracias. Ya nos tenemos que despedir, muchas gracias a todos los asistentes. Les voy a dar un minuto a cada uno de pronto para que cierren y concluyan. Hay un par de preguntas en el chat, por si quieren hacer alguna recomendación de autores que consideren líderes de opinión en estos retos de inteligencia artificial y políticas públicas, o en aplicaciones de GovTech, para que Colombia trascienda de un gobierno digital a un gobierno inteligente, o campos de aplicación, oportunidades de la inteligencia artificial. Entonces, Álvaro, un minutico. Bueno, no, pues la verdad que todo lo que tenga para decir y el trabajo que hemos hecho en estos años en estos temas está en el Centro de Analítica para Políticas Públicas que tenemos, que se dedica específicamente a esos temas. Entonces, yo creería que ahí encuentran muchos proyectos que son de valor para el sector público, y todos los hicimos desde el sector privado. Entonces, ese Centro de Analítica pues realmente busca es potencializar eso y llamar la atención sobre todo lo que se puede hacer en el sector público utilizando inteligencia artificial. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y por estar aquí. Camilo. Gracias. Bueno, con respecto a las recomendaciones bibliográficas, nosotros en CAF, mi colega Carlos Santizo sacó un informe que se llama GovTech y el futuro del gobierno 2020, que resume, digamos, gran parte de estas buenas prácticas y de mecanismos, digamos, de colaboración, no solamente para plataformas basadas en inteligencia artificial, sino para otro tipo de soluciones que de manera co-creativa entre sociedad civil, sector privado y Estado, digamos, se han desarrollado y que constituye como ese sector, digamos, del GovTech, ¿no? Y pues nada, está en el repositorio, digamos, de CAF, pero hay cualquier Google Santizo, GovTech, va a salir, digamos, ese informe, que es un gran informe, y creo que es un gran avance para identificar no solamente buenas prácticas, sino también los errores que se han cometido en estos desarrollos digitales, ¿no? Y yo cerraría también diciendo con que es importante, o sea, o resaltando como dos temas allí, ¿no? Uno, es importante que las tecnologías, digamos, de inteligencia artificial
sean un poquito más conocidas por los funcionarios públicos y en general por los decisores de políticas públicas. Rescato también, para cerrar, una de las ideas de Álvaro Riascos, y es que porque esto no es solamente en Colombia y en América Latina, sino en general, para que las soluciones digitales en general, bien sea basadas en inteligencia artificial o en otras, simplemente Big Data o algo así, puedan servirle al Estado, es necesario desarrollar sistemas colaborativos dentro del gobierno, de coordinación, de socializar la información, de poder compartirla, generar grandes repositorios de datos desde los cuales diferentes entidades del Estado puedan acceder, digamos, a un solo centro, a unos pocos nodos, digamos, de información en donde puedan extraer la información, hacerla interoperable, porque eso también permite, digamos, una toma, digamos, de decisiones óptima. Simplemente para cerrar, para que vean, ¿no?, que no solamente los casos que señalaba Álvaro son tristes, sino, por ejemplo, en lucha contra la corrupción. Yo no puedo creer que entre los mismos organismos de control, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, se puedan compartir las bases de datos. O sea, ni eso. Entonces, pues obviamente la lentitud y la paquidermia institucional para poder procesar a alguien por este tipo de casos es infinita, porque no comparten información, ¿no? Entonces no comparten ciertos datos y, como decía Álvaro, o sea, así sea anonimizados, o si se trata de generar analítica predictiva, entonces así vengan con datos sintéticos, digamos, se cambiaron algunos de manera sintética para proteger de pronto identidades o expedientes o temas judiciales, y ni siquiera en eso se piensa, ¿no? Entonces, generar ambientes colaborativos en materia de repositorios de datos y en materia también de mecánicas de trabajo en el Estado son súper importantes para que esto funcione. Ahí lo dejaría. Gracias. De acuerdo, Camilo. Muchísimas gracias por participar. María Lorena, un minutico. Y no, yo no les voy a quitar mucho tiempo porque ya todos dijeron muchas cosas importantes. Simplemente digamos, la conclusión que estaba diciendo antes, y es, pues, para hablar de un solucionismo tecnológico, pues primero tenemos que revisar la necesidad de adquirir esa tecnología. La interoperabilidad entre las entidades es importante, y el acuerdo y las mesas de diálogo con las partes interesadas es muchísimo más importante, sobre todo porque esa coordinación, esa cooperación en el codiseño de una política pública que tiene que ver con inteligencia artificial, cuando yo la trato con todas las partes interesadas, me va a crear una legitimidad en ese mismo proceso. Entonces, esa sería como mi respuesta. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes tres por participar y compartirnos todas estas experiencias y todas estas reflexiones. También muchas gracias al público por estar aquí, a los organizadores, y nos vemos en una próxima oportunidad donde podamos seguir discutiendo sobre la inteligencia artificial y las políticas públicas.